Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un tema que me parece que también es importante. Siempre procuro yo traer a este espacio de Contra el Declive programas que nos ayuden a nosotros a crecer en la fe cristiana, que nos ayude también a comprender el significado de las escrituras en algunos pasajes que lamentablemente son mal interpretados en muchas iglesias, y cuando existe una interpretación errada de la escritura, eso impacta en la vida y en la práctica de la vida de un creyente. Yo quiero tratar el tema del socialismo y el comunismo como inmoral. El socialismo y el comunismo es inmoral. Así se llama el tema que voy a compartir con ustedes hoy día, y lo voy a hacer a partir de una publicación que yo hice en mi red social, que bueno, no hace mucho la hice y quiero compartir con ustedes. Ahí usted ve en la pantalla de este programa, y ahí dice: para decirlo en forma de un silogismo, premisa 1, la autoridad de las escrituras afirma que el socialismo, comunismo es inmoral. Premisa 2, la autoridad de las escrituras afirma que ningún inmoral heredará el reino de Dios. Conclusión: ningún socialista, comunista heredará el reino de Dios, incluidos aquellos que, llamándose cristianos, creyeron y apoyaron por cualquier motivo a tales candidatos, sin importar su profesión de labios y bajo la autoridad de las sagradas escrituras. Ellos no heredarán el reino de Dios, son falsos cristianos. Bueno, la Biblia ciertamente no es un libro que habla de economía, pero podemos ver allí cuál es la economía que aprueba las escrituras a partir de la ley moral de Dios y de todos los otros principios que encontramos en las páginas de la Biblia, donde está reflejada la voluntad del Señor, la voluntad revelada que es para nosotros, para aplicarla a nuestras vidas, para aplicarla también en la sociedad donde nosotros estamos viviendo. Y yo hice esa publicación precisamente porque, a raíz de las circunstancias en que está viviendo aquí en el Perú, muchos cristianos o personas que dicen que son cristianos, que han hecho una profesión de fe de labios, han apoyado a candidatos que tienen una agenda comunista, socialista. No solamente aquí en Perú, esto también se puede observar que ocurre en casi toda Latinoamérica. Podemos observar cristianos que apoyan también la agenda globalista, cristianos que apoyan la agenda LGBT, apoyan el aborto. En fin, yo no sé de dónde es que ellos sacan esas conclusiones, pero definitivamente de un estudio serio y verdadero y concienzudo de las escrituras, de allí no proviene. La Biblia, como yo les digo, no es un libro que habla de economía, pero nos enseña principios que nos pueden ayudar a juzgar un sistema económico, que en este momento vamos a ver que es el socialismo, el comunismo, ¿no? Y estoy haciendo este programa precisamente para respaldar esa conclusión, esa proposición que yo he hecho de que ningún comunista heredará el reino de los cielos, así se haga llamar cristiano, porque son en realidad falsos cristianos, ¿no? En primer lugar, tenemos que establecer qué cosa es moral y qué cosa es inmoral. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tristemente, el relativismo, el posmodernismo, la teoría crítica y todas esas ideologías se han infiltrado dentro de la iglesia evangélica. Están dentro de la iglesia evangélica. Algunos lo pueden notar, otros no lo pueden notar. Tristemente, muchos dicen que tienen el verdadero evangelio, pero cuando le predican un evangelio diferente no se dan cuenta. En realidad estamos viviendo un tiempo de mucha oscuridad también dentro de la iglesia. No se están hablando las cosas como deben de hablarse, como nosotros debemos proclamarlas desde los púlpitos, y simplemente pues hemos llegado prácticamente a borrar esa línea que separa lo inmoral de lo moral, como el mundo lo ha hecho, ¿no? El mundo, por ejemplo, ¿no? El mundo y muchos profesantes de la fe cristiana niegan que existe la verdad absoluta, la que establece pues estándares morales absolutos. Una prueba de ello es que existen cristianos que niegan la ley moral de Dios como una forma de santificación para el creyente. Ellos dicen: no, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y llegan al punto de cometer actos inmorales en sus propias vidas.
y a la vista de los demás, haciendo pues de que el nombre del Señor Jesucristo sea blasfemado entre los gentiles y los gentiles se burlen del evangelio, porque prácticamente ya no encuentran absolutamente ninguna diferencia entre una persona que se hace llamar cristiana de otra que no es cristiana, ¿no? Entonces, para muchos la verdad absoluta no existe, la moralidad es solamente una cuestión de opinión. Ahí es donde entra el relativismo y la teoría crítica y el posmodernismo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha traído esto como consecuencia? Bueno, de que si no existe absolutos morales, entonces cuando hablamos nosotros esto es bueno y esto es malo, es solamente una opinión. Lo que para mí puede ser bueno, para otro cristiano, entre comillas, puede ser malo. Y para lo que yo veo en la escritura que es malo, para otro puede ser bueno. Tristemente, como les digo, eso es el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy día, dentro de la iglesia evangélica y fuera de ella también. Como creyente, yo afirmo que la Biblia es la verdad absoluta de Dios y ella nos enseña la ley moral de Dios. La ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Ya dije que los profesantes falsos, pues ellos no creen que la ley moral sea para la obediencia del cristiano, pero ahí están los 10 mandamientos. Se le llama la ley moral y nosotros podemos recurrir a la ley moral para juzgar un determinado sistema económico, como yo pretendo hacer en estos cortos minutos. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos la ley moral de Dios y de ahí yo quiero traer a este programa 2 mandamientos. Ahí está la imagen, esa imagen que yo estoy compartiendo podemos llamar un resumen, ¿no? Y he resaltado ahí en esos casilleros rojos los 2 mandamientos de los que yo quiero hablar para tratar el tema de la inmoralidad del socialismo y comunismo. El primero es no hurtarás, Éxodo 20:15, es el 8º mandamiento. Y el 10º mandamiento que está en Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su ley, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, la última parte ya prácticamente nos está diciendo que la codicia no debe ser extendida a ninguna parte del prójimo, ¿no? O sea, el creyente no debe codiciar. Eso es lo que nosotros podemos concluir que la Biblia nos está enseñando ahora. Entonces, de estos 2 mandamientos nosotros podemos concluir que la Biblia prohíbe expresamente robar y también prohíbe codiciar. Para Dios esos son actos inmorales, porque su ley moral así lo prohíbe. Entonces, ahora, ¿qué es robar? Yo lamento mucho que tengamos que entrar a definiciones, porque lo que significa robar para mí puede ser que no signifique robar para otra persona. Es increíble en el lugar o la posición en que nosotros estamos llegando de tener que hacer una definición de lo que es robar, pero quiero hacerla y yo quiero traer esa definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y le comparto la imagen y usted lo puede buscar también en el sitio de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es robar? Solamente voy a tomar las 2 primeras definiciones. Dicen quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Y segundo, tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea. De cualquier modo que sea. O sea, podemos decir, como yo lo he resumido allí en esa imagen, robar es quitar o tomar para sí lo ajeno de cualquier modo que sea. De cualquier modo que sea. De cualquier modo que sea. Es cierto que cuando nosotros, por ejemplo, estamos caminando por la calle, acá en el Perú hay algunos lugares donde usted ya no puede hablar por teléfono libremente en la calle porque va a pasar alguno por ahí con un arma de fuego y le va a robar el teléfono celular, se lo va a quitar a usted usando violencia, usando un arma de fuego, se lo va a arrebatar, la propiedad suya se la quitan por medio de usar violencia. Pero no todos los robos son así. La definición que encontramos también en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se puede robar de cualquier manera. Hay muchas maneras de robar sin necesidad de hacer violencia. La estafa es una manera de robar. Es engañar a una persona para que te entregue su propiedad,
su propiedad privada a cambio de una mentira que usted le está contando, de tal manera que él se termina apropiando de lo que es suyo utilizando el engaño. Eso es robar también. Y el robo, pues como vemos, se puede perpetrar del modo que sea, como nosotros estamos viendo. Esa es la definición del DRAE. Inclusive se puede perpetrar un robo usando la ley. Usando la ley. Y yo, en esta parte, yo creo que posiblemente nosotros no entendamos cómo es eso de privarle a alguien, quitarle su propiedad en contra de su voluntad. Yo quisiera que esto quede claro, en contra de su voluntad, usando la ley. ¿Cómo es que eso puede ser posible? Bueno, yo quisiera traerles también estas definiciones adicionales. Ahí hay dos definiciones. La primera es expropiar, de ex y propio, dice. Dicho de la administración, privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes. La otra definición es nacionalizar, hacer que pasen a depender del Estado de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares. Bueno, alguien podría decir, en la expropiación el gobierno te quita algo, pero te está retribuyendo de alguna manera. Bueno, en la expropiación, si es que usted ha escuchado, por ejemplo, acerca de la reforma agraria del presidente Velasco hace como 50 años atrás, más o menos, hasta ahora les están pagando a los dueños de las tierras que las quitaron, que las expropiaron, el valor de esas. Es un juicio que tiene muchos años. En realidad eso de la expropiación significa quitarle a alguien su propiedad a la fuerza. Es a la fuerza porque no es voluntariamente. Nadie se presenta al Estado y le dice, Estado, yo tengo acá un terreno que puede servir para esto. Eso se llama donación, pero la expropiación es distinto. La donación es voluntaria, la expropiación es en contra de la voluntad del propietario. Tiene que darme su propiedad y yo pongo el precio de esa propiedad y evidentemente nunca va a ser el valor de mercado, ¿no? Igual es en la nacionalización. Es el Estado toma la posesión, la propiedad que ha sido tenida por otras personas utilizando ¿qué? La ley. Es robar. Utilizando la ley es robar. Y el asunto es que en ambos casos pues son vulnerados, como yo les digo, los derechos del propietario, quien no puede hacer nada para retener su propiedad. Yo no quiero entregar mi propiedad al Estado, no quiero que el gobierno me la quite, pero no puedo hacer nada porque el gobierno está utilizando la ley para arrinconarme de tal manera, para dejarme desprotegido y apropiarse de lo que es mío. Es mío por mi trabajo, es mío por mi esfuerzo, es mío por mi herencia finalmente. Eso es lo que nosotros podemos hallar ahí, ¿no? Entonces, expropiar o nacionalizar es robar usando la ley. Es robar usando la ley. Esa es la manera en que actúan los regímenes pues socialistas, comunistas. Si no ve usted Cuba y Venezuela, ahí usted tiene el ejemplo de lo que es expropiar y nacionalizar. Por esta razón que yo les estoy diciendo, el socialismo, comunismo es inmoral, porque ellos roban la propiedad privada utilizando la ley. Por eso es que nosotros podemos encontrar de que en esos países sudamericanos podemos ver de que existe un deseo de establecer un sistema izquierdista y comunista, y para que ese sistema funcione casi todos están reclamando un cambio de la Constitución. Una constitución de libre mercado, una constitución que defiende la libertad de las personas, la libertad a la propiedad privada, y todas esas libertades tienen que ser cambiadas para que el Estado pueda entrar y tomar lo que ellos quieren, usando la ley, robártelo, quitártelo, usando la ley. Bueno, ¿y cuál debe ser pues la actitud de un cristiano genuino frente al socialismo y comunismo? Rechazarlo porque Dios rechaza el robo. Ya lo hemos leído. Dios rechaza la codicia también. Y yo creo de que cuando un profesante o un cristiano, otra vez en comillas, está hablando de apoyar a este sistema que se apropia de la propiedad ajena, supongo que lo hace con la intención de esperar algo para él, una ventaja para él. Eso yo imagino.
Bueno, también como nosotros, pues como cristianos, rechazamos el comunismo y el socialismo, este sistema de apropiarse de la propiedad privada de un tercero, es agarrarse lo que no le pertenece, es que este sistema persigue a los cristianos. Porque un cristiano obediente, como vamos a ver, no roba ni se hace cómplice del robo, no codicia los bienes ajenos. Dios nos ha creado a todos iguales. Es lo que la Escritura nos enseña, pero con diferentes talentos. Dios nos ha creado a todos iguales, con diferentes talentos. El Señor le ha dado talentos a personas como, no lo sé, el creador de Apple, con un talento especial para poder hacer negocios y desarrollar tecnología de tal forma de que él puede hacerse de la fortuna que se ha hecho. Pero también nosotros hemos sido creados con la libertad de escoger si le compramos o no a esa persona. Si esa persona tiene fortuna o hizo fortuna, es porque el producto que tiene es útil para la sociedad y la sociedad quiere voluntariamente comprarlo, y al comprarlo están ayudando a que esa persona obtenga una ganancia, un rédito por su descubrimiento. Bueno, el cristiano verdadero rechaza el socialismo, rechaza el comunismo, porque el régimen económico que ellos tienen es simplemente vulnerar los derechos a la propiedad privada, que están en las Sagradas Escrituras también. No robar, no hurtar, dice la Escritura, y eso no es lo que hacen los gobernantes comunistas y socialistas. No codiciar, dice la Escritura. Yo pienso que debe ser una cosa muy fea que un creyente codicie el automóvil de otra persona o tenga envidia, que la envidia nace también de la codicia de alguien que por su propio esfuerzo ha podido conseguir una compañía o tener sus cosas, su casa, su automóvil, no lo sé. Bueno, yo quisiera hablar un poco más acerca de lo que es robar en el contexto de los 10 mandamientos, y para esto yo les voy a compartir unos extractos de este libro. Ahí no sé si es que lo puede ver. Los 10 mandamientos de Thomas Watson. Thomas Watson fue un puritano y este libro es de la editorial El Estandarte de la Verdad. Ahí está, no sé si es que lo alcanza a leer. Y es una exposición de los 10 mandamientos muy buena. Hay otros autores también puritanos, no recuerdo ahora cuáles, pero hay exposiciones acerca de los 10 mandamientos. A.W. Pink me parece que también es uno de ellos, pero en este libro, los 10 mandamientos, dice Thomas Watson, y ahí les voy a compartir la imagen, una de las causas del hurto, del robo, es la codicia. La palabra griega traducida como codicia significa un deseo inmoderado de obtener cosas, lo cual es la raíz del hurto. Una persona codicia más de lo que tiene, y esta comezón de la codicia la lleva a arañar lo que puede de otra persona. Eso está en la página 280. Página 280. Bueno, ahí está. Esa es la razón para el robo. Esa es la razón de muchos, de la instauración de un régimen socialista, comunista, que nacieron efectivamente con muchas iguales que todos, con las posibilidades de hacer empresa, de hacer un emprendimiento, como decimos aquí en el Perú, pero ellos simplemente rechazaron esas oportunidades que la gracia común ofrece. A mí me gustaría hacer un tema también junto con ustedes, desarrollar lo que tiene que ver con esto, para responder a la pregunta ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay pobres en la tierra, en el mundo, acá en Perú y en otros lugares? Y a mí se me ocurre una de las causas de la pobreza es la inclinación a los vicios que tienen los seres humanos. Los días viernes que cobran su cheque, pues van al bar, se lo gastan, y el día lunes solamente han reservado en sus bolsillos el dinero para poder movilizarse y nada más. Entonces ellos simplemente, pues teniendo las oportunidades como todos de trabajar, esforzarse fuerte y ahorrar de un trabajo duro, no lo hacen. Y tristemente muchos culpan al sistema de esas pereza, ¿no? Esa flojera, esa actitud hacia los vicios también. Pero la pregunta también es, ¿puede un cristiano beneficiarse de la propiedad quitada a otra persona contra su voluntad? O sea,
Yo siempre les digo, a ver, voy a poner esto como ejemplo. Vamos a suponer, yo tengo acá mi reloj, ¿no? Y vamos a suponer que yo tengo dos relojes. Dos relojes. La vez pasada también les hice el mismo ejemplo. Yo tengo dos relojes. Y viene el Estado y dice, bueno, Guillermo, ¿sabes qué? Tú tienes dos relojes, te vamos a quitar uno y se lo vamos a dar al hermano de la otra iglesia. ¿Puede el hermano de la otra iglesia recibir lo que el gobierno a mí me está robando? O quizás otro hermano que ha construido con su esfuerzo una empresa y el gobierno viene y le dice a sus trabajadores que son cristianos, ¿saben, cristianos o señores trabajadores? Ustedes a partir de mañana son los dueños de la empresa del hermano fulano de tal. ¿Puede un creyente recibir eso que le están robando a otra persona? Eso es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? De repente alguien está esperando que alguna casa nacionalizada o expropiada se la entreguen, un creyente. O un creyente también está esperando pues estudiar gratis en una universidad expropiada. También puede ser. La pregunta es, ¿puede un creyente beneficiarse del robo a terceros? No suena bien, pero eso es la verdad. Esos son los hechos. Alguien le roba y de ese robo, yo como cristiano me beneficio. ¿Es posible eso? Bueno, Thomas Watson escribe lo siguiente. Ahí está la imagen. La última clase de hurto consiste en ser el receptor de bienes robados. El receptor, si bien no es el autor material, es cómplice del hurto y la ley le considera culpable. El ladrón hurta el dinero y el receptor sujeta la bolsa para guardarlo. Página 283. Bueno, la pregunta es, ¿puede un cristiano ir al mercado negro de los celulares robados y comprarse un celular para él? Eso se llama, inclusive está castigado por el Código Penal de Perú. Reduccionista, creo que le dicen a aquellas personas. Un creyente no está para recibir, comprar, comercializar cosas robadas. De igual forma, todo lo que el comunismo y el socialismo puede robar, de ninguna manera puede ser de beneficio para un creyente, para un nacido de Dios. La Escritura afirma el derecho a la propiedad privada y no aprueba ningún otro derecho bajo ninguna otra modalidad. Miren cómo dice la Escritura ahí en Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bueno, ese pasaje no está enseñando socialismo ni comunismo. Si alguien le ha dicho a usted eso, pues le ha engañado, le ha mentido. Puede ser un neófito, puede ser que esa persona que está interpretando la Escritura de ese modo sea un infiltrado comunista dentro de la iglesia. Hay infiltrados comunistas dentro de la iglesia. Siempre ha habido, el comunismo siempre ha intentado infiltrarse dentro de la iglesia. Igual como el marxismo cultural, el marxismo clásico y el marxismo cultural lo tenemos dentro de la iglesia. Lo tenemos. Pero si miramos nosotros detenidamente el contexto de este versículo, vamos a observar que los hermanos que tenían propiedades las vendían voluntariamente. Las vendían voluntariamente. Ninguno de los apóstoles obligó a algún hermano a vender su propiedad. Ninguno de los apóstoles expropió la propiedad de los hermanos para que tengan todas las cosas en común. Ningún apóstol, ningún líder en la iglesia nacionalizó los bienes de los hermanos en la iglesia para el disfrute de toda la iglesia en general. Absolutamente no. Entonces no podemos hacer una comparación de este versículo para decir, no, ahí está, la Biblia aprueba el socialismo. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Ellos estaban compartiendo sus bienes en tiempo de persecución. Ellos vendían sus propiedades. Imaginemos de que hay una persecución contra los cristianos aquí en Lima, donde yo vivo, y supongamos que yo soy el dueño de un departamento, y esa persecución es dura. ¿Qué es lo que me queda a mí? ¿Quedarme con el apartamento? No, lo vendo, porque yo sé que nunca más voy a regresar a ese departamento, y el dinero yo lo puedo compartir con los hermanos en la medida en que Dios ponga en mi corazón hacerlo también. Entonces, miremos ahora este versículo, en Hechos 4, versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4, 36, 37. La vendió voluntariamente.
la vendió voluntariamente. La Biblia no enseña socialismo ni comunismo. Y si todavía le puede quedar a usted dudas, si todavía usted piensa de que no, que la iglesia es una comunidad socialista, pues estudie la sociedad fabiana, por ejemplo, ¿no? Y vea cómo Charles Spurgeon luchó contra la sociedad fabiana. Precisamente el príncipe de los predicadores luchó contra la sociedad fabiana porque ese modelo económico es antibíblico, es inmoral. Por eso es que Spurgeon luchó contra eso. No es algo que es neutral moralmente hablando, como los alimentos, posiblemente. No, es un sistema inmoral que contradice los principios de las Escrituras. Ahora vea en Hechos 5, versículos 3 y 4. Mire cómo dice la Escritura. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mire el versículo 4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Mire cómo la Escritura establece la propiedad privada. Le pertenecía a Ananías, no le pertenecía a la iglesia, no le pertenecía al pueblo, no le pertenecía a Ananías mientras estaba sin venderse. Continúo. Y después de vendida, o sea, ya cuando la vendiste y tuviste el dinero, ¿no estaba bajo tu poder? O sea, el dinero no era tuyo. Sigue siendo tu propiedad. El usufructo de la enajenación, de la venta de ese bien, es tuyo. Es tuyo, es tuyo. Tú puedes disponerlo como tú quieras. Es la libertad de la propiedad privada, lo que te ampara, Ananías. Y ahí es donde le dice: ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esas palabras que están en esa imagen son de la traducción de la Biblia de las Américas. Yo creo que es suficiente estos poquísimos minutos para demostrar que el comunismo y el socialismo son inmorales. Son inmorales porque se oponen a los principios morales de la palabra de Dios. Bueno, yo espero que este programa haya sido de bendición para ustedes. Voy a traer otros más acerca de, por ejemplo, la pobreza, como les había mencionado. ¿Por qué es que hay pobres? La Biblia enseña por qué es que hay pobres. Enseña la Biblia por qué es que hay pobres. Quizás yo puedo compartir ahora ya para despedirme, un último versículo. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Dice: Jehová empobrece y él enriquece. Bendito sea el nombre del Señor. No debemos codiciar, no debemos robar, no debemos participar de las cosas que son robadas a terceros, no debemos recibir cosas que han sido quitadas a las personas en contra de su voluntad, sea bajo la ley o sea bajo lo que sea. Que el Señor les bendiga y conmigo será hasta una nueva oportunidad.